estamos muy contentos de darle la bienvenida a Sabrina Mora, copresidenta de Hacer País, que nos va a comentar un poquito sobre este partido político que está formando y cuáles son las aspiraciones que tienen en el futuro inmediato y no tan inmediato. Adelante, Sabrina. Gracias, Augusto. ¿Qué tal? Buenas noches. Ya nos hemos acompañado antes en este espacio, así que algunos los conozco. Hay algunas personas de Hacer País también que me acompañan. Y mi mamá. Justo quería empezar contándoles que al respecto de lo que decía Augusto, de decidir entrar en política, ¿no? Cuando yo le dije a mi mamá, pucha, mami, en verdad esto es algo que me interesa, mi mamá me dijo, no, no hagas eso. Hay un montón de gente mala, es peligroso, es feo. Y en realidad tiene razón y no. Yo he tenido la suerte de poder encontrar en este camino y sobre todo en Hacer País a un montón de personas de las que estoy aprendiendo muchísimo, así que yo diría que sí, efectivamente existe un ambiente un poco espinoso, pero vale muchísimo la pena y es muy necesario, además. Así que les voy a contar un poco cómo inicia el proyecto. Mi nombre es Sabrina Mora, yo tengo 33 años, 34, y estoy en Hacer País desde hace casi 2 ya. Eh, un poco para empatarlo con lo que escuchábamos la semana pasada de Álvaro, que lidera Perú Te Quiero, quería mencionar lo que él dijo acerca de la falta de confianza que existe en el Perú, ¿no? Entre un peruano y otro peruano. Estamos al final de una lista de 60 países dentro de una encuesta que se hizo hace poco. Entonces yo me pregunto, ¿cómo aún así es que seguimos insistiendo en crear organizaciones políticas con los mismos formatos, ¿no? Que siguen funcionando más o menos igual, con una persona a la cabeza, con muchas personas debajo, que pocas veces tienen voz y que tienen voto, que pocas veces respetan sistemas democráticos, incluso dentro de sus organizaciones, ¿no? Entonces, Hacer País nace con la idea de hacer un proyecto partidario de centro y con la consigna de tener un espacio nuevo, fresco, con personas buenas, cargadas de buenas ideas, que querían hacer las cosas distinto, en vez de intentar acoplarse ya a algún partido que existiera, en donde las cosas más o menos que funcionaban ya de alguna manera, intentar hacer las cosas diferente y con orden y con limpieza desde un principio, ¿no? Nosotros hemos diseñado una organización interna que es diferente. Nosotros, en vez de tener una sola persona en la presidencia, tenemos a tres, tenemos una copresidencia de 3 personas, con la intención de que el poder nunca se vea en una sola persona y a su vez esta copresidencia rota constantemente. Una de las personas cambia cada 3 años, una cambia cada 2 y una cambia cada año. De tal manera, existe la posibilidad de que distintos liderazgos que se generen dentro del partido puedan estar en la presidencia y puedan tener este espacio que definitivamente da un poquito más de soltura y más posibilidades de empujar el proyecto, ¿no? Nosotros creemos en la necesidad de tener muchos liderazgos participativos, de igualar hacia arriba, de que le demos la oportunidad a diferentes personas que tal vez, que no necesariamente tengan trayectoria política, ¿no? Pero que tengan la intención y las ganas, que hayan demostrado que tienen compromiso para gestionar un proyecto como lo que supone hacer un partido político. Como ya hemos conversado alguna vez con Augusto, en Hacer País hay veces somos extra democráticos y eso alguna vez nos hace tomarnos las cosas con un poco más de tiempo, implica un poco más de dificultades, pero aquí nos escuchamos entre todas y todos sentimos que el partido es un poco nuestro, ¿no? El partido no se le atribuye a una persona ni hay un dueño. Muchas personas te preguntan, ¿quién es el dueño del partido? No hay un dueño, el partido lo hacemos todos y en este momento habemos 3 personas en la copresidencia, pero estamos a puertas de unas nuevas elecciones internas que le darán la oportunidad a 3 nuevas personas de liderar este proyecto en conjunto con todos los demás, quienes seguimos formando parte del partido y militando en el partido, ¿no? Hacer un partido político en el Perú supone un montón de retos importantes. Nosotros, además de haber iniciado este proyecto, lo hicimos con la pandemia encima, así que les cuento un poco cómo se hace un partido político aquí en el país. Uno hace una reserva de denominación con el nombre que le quiere poner al partido, se te otorga un número de partida registral y es con ese número de partida que te dan un formato de fichas. Uno necesita 25.000 afiliados para poder inscribir un partido político. No es como era antes, que se firmaban planillones en donde se necesitaban 700.000 personas. Sin embargo, 25.000 personas es un número alto para lograr militantes, ¿no? Porque es una ficha en donde uno tiene que poner su fe, su firma, su huella, y necesitas la ficha en físico, que es un requisito que te pone el Jurado Nacional de Elecciones, que en esta época
de la digitalización, pues es bastante obsoleto, y además en pandemia no solo es obsoleto, sino es peligroso, y es difícil de lograr porque tengamos en cuenta que estas 25.000 afiliaciones se dan a lo largo de todo el territorio, ¿no? Así que, bueno, ese es un poco el reto de hacer un partido político. Te dan un año para que puedas presentar tus 25.000 personas, y si al término del año no lo has logrado, todas las personas que ya hayas afiliado se pierden, y tienes que empezar de cero, con una nueva reserva y con un nuevo número de partida. Entonces, bueno, por ese lado es un poco complejo, ya en pandemia se podrán imaginar que es 3 veces más complejo. Pero bueno, además de eso, les cuento un poco que hacer país nace, se enfrenta a la pandemia y luego a una y otra crisis política que hemos tenido que enfrentar de igual forma, ¿no? Nosotros hemos querido siempre estar presentes y posicionarnos como el partido de centro que somos, expresando nuestra opinión y nuestra postura en frente de todas las cosas que han ido pasando. No ha sido sencillo. En estas últimas elecciones, que han sido unas elecciones sin precedentes en el país, se ha demandado muchísimo de las personas que tenemos una opinión acerca de política, se ha demandado que tengamos una postura, muchas veces se ha demandado que esa postura sea la propia, ¿no? No valía solo con dar una opinión, sino esa opinión tenía que ser exactamente igual a la que la otra persona tenía, y no habían medias tintas, y no había la oportunidad de escuchar a los demás, así que como partido político ha sido algo bastante retador. Nos ha costado no solo hacia afuera, sino nos ha costado hacia adentro encontrar ese punto en el que es como queremos presentarnos hacia afuera y representamos a todos quienes estamos adentro, ¿no? Porque no basta con estar dentro de un mismo espectro político para poder expresar y representar a toda una militancia. Entonces hemos recurrido muchas veces a espacios de debate internos, a espacios de escucha, que finalmente han resultado en que hayamos salido, no voy a decir ilesos, pero sí hemos salido bien parados, ¿no? Y yo creo que la clave ha sido darnos el espacio de escucharnos. Hubiera sido mejor hacerlo aún más, ¿no? Pero tengamos en cuenta que la virtualidad también es retadora, y que algo importante que vale la pena mencionar es que en un partido político como el nuestro, en formación, somos todos voluntarios. Entonces todos le damos el tiempo que tenemos antes de ir a trabajar o después de ir a trabajar o los fines de semana. Entonces vamos encontrando eh, el momento que podemos designarle a la lucha partidaria, ¿no? Al proyecto partidario. Eh, en términos de la defensa de la democracia, bueno, como les decía, ha sido un poco esto de mantenernos vigentes en la opinión, manteniéndonos siempre coherentes con la postura que demostrábamos con respecto a nuestros valores y a nuestros principios, que son los del cuidado y el respeto a la persona, poniendo siempre al ciudadano en medio y al centro, pensando cómo es que se le protege a la persona en medio de esta situación, ¿no? Si yo tiro para un lado, si yo tiro para el otro, cómo beneficiamos a la mayor cantidad de personas y cómo es que estamos buscando el bienestar en medio de esta decisión que estamos tomando, aún siendo un partido en formación, aún no necesariamente teniendo a personas activas en política, quiero decir, no teníamos congresistas ni nada, tenemos a 2 regidores, a una regidora y a un regidor en la Municipalidad de Lima, por Lima, pero bueno, no es que tengamos representación a gran escala, ¿no? Pero sí ha sido importante. Yo cierro esta parte de la democracia contándoles un poco que por fin voy a leer La rebelión en la granja de George Orwell, no lo había hecho hasta el momento, pero empecé ya leyendo el ensayo con el que la obra abre, y se llama justamente Libertad de Prensa, que es algo que creo que pucha, ha sido muy inventado últimamente, y saco una cita de Voltaire que dice: detesto lo que dices, pero defendería hasta la muerte tu derecho a decirlo. Y yo creo que un poco es ahí en donde coincidimos todos, ¿no? Podemos no pensar igual, pero definitivamente seguimos alineados detrás de ideas, que es lo que finalmente yo creo que hace que el partido subsista y sobreviva. No estamos parados detrás de una persona, que creo que es lo que nos diferencia. Practicamos mucho el no ser un partido caudillista, así que nos paramos detrás de las ideas y no de las personas, y defendemos a todas las ideas por igual, aunque no necesariamente estemos de acuerdo. Buenísimo. Gracias, Sabrina. Les recuerdo que vayan preparando sus preguntas. Yo tengo varias que quisiera hacer yo, y voy a arrancar con esta. En esta última elección ha habido pues un fenómeno de polarización tan fuerte que uno ha visto pues que se han peleado amigos, familiares, compañeros de trabajo, gente que se ha terminado, digamos,
destruyendo sus relaciones porque no contemplaban la posibilidad de que votaran por candidatos diferentes, ¿no? Siendo ese fenómeno tan fuerte, o como se ha visto, digamos, en esta última elección, quería preguntarte cómo se vivió a la interna del partido. O sea, ¿hasta qué punto hubo discrepancia fuerte en la manera como ustedes, como colectivo, digamos, estaban viendo lo que estaba pasando y cómo lo manejaron? Mira, yo creo que la clave ha sido darle a todas las personas un espacio para expresar sus preocupaciones y lo que pensaban al respecto. Nos hemos esforzado mucho en debatir a las ideas y no a las personas, y ha sido algo que ya está trillado de tanto repetirlo en nuestros espacios internos, pero ha sido necesario, ¿no? Hemos tenido militantes que han estado de un lado y hemos tenido militantes que han estado del otro. Hemos, como partido, llegado a la conclusión de que para la segunda vuelta, en cualquier instancia, íbamos a hacer oposición. Entonces, hemos tratado de encontrar en ese lugar en común un lugar desde el cual construir, ¿no? Entonces, hace poco sacamos una publicación que teníamos pensada ya desde hace unas semanas atrás, hablando de aquellas exigencias al gobierno que hacemos, que consideramos no negociables. Entonces, hemos tratado de agrupar ahí en donde sí estamos de acuerdo, ¿no? Estamos de acuerdo en qué cosas tenemos que pedir de todas maneras y qué cosas vamos a defender y en frente de qué vamos a estar siempre en oposición. Entonces hemos tratado de encontrar los puntos en común y no tanto las diferencias que han habido y que por supuesto van a seguir ahí. ¿Cómo es el proceso de incorporación de nuevos militantes, por ejemplo, Sabrina? ¿Hay algún tipo de filtro? ¿Cómo se chequea? ¿Tienen que venir con referencias? ¿O es Sí. como que cualquiera puede tocar la puerta y entra? Mira, al principio fuimos bastante ingenuos, diría yo. Teníamos una carta que se llamaba Me Sumo, y en la carta era una declaración jurada que uno tenía que hacer de no tener antecedentes, ¿no? De no tener, bueno, había una lista de cosas. Y eso funciona siempre y cuando yo pueda salir a la calle con mis fichas y te mire y te diga, mira, esto es lo que necesitamos. Pero algo que no les conté es que se necesitan 67 comités regionales a lo largo de todo el territorio y cada comité debe tener un mínimo de 50 personas afiliadas para que proceda la inscripción del partido. Entonces, llega un punto en donde es recontra difícil, ¿no? Es muy difícil tener ese micromanejo de todas las personas, de todas las 25.000 personas que quieren entrar al partido. El Jurado Nacional de Elecciones lo que intenta hacer con esta forma de inscribir partidos es que sí, se pueden inscribir no necesariamente menos partidos, ¿no? Pero luego te pone toda esta sarta de trabas, no trabas, pero filtros en el proceso, como que ahora en las elecciones tienes que pasar cierto grado de porcentaje para mantener tu inscripción. Hemos visto todos los partidos que han perdido su inscripción. Entonces, no tenemos un registro así de minucioso con respecto a quiénes entran y quiénes no, pero sí, por ejemplo, para las elecciones internas pedimos que se muestren antecedentes judiciales, antecedentes policiales y antecedentes penales. Y son elecciones internas de un partido político en formación que no tiene inscripción, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí tratamos de ser recontra cuidadosos con quienes llegan a tener un puesto en el comité directivo o en la copresidencia, pero de ahí a toda la militancia en realidad sería mentirte. Sí intentamos hacerlo mediante esta carta que te cuento, pero tras que teníamos que pedir la ficha en físico, al principio se tenía que poner una foto en la ficha, entonces era la foto, la firma, la huella, y además lléname otra carta en donde también firmes, también pongas tu huella y me mande los dos papeles hasta Lima, ya, era acá es un poco más complejo. Otra pregunta que te quería hacer, Sabrina, que creo que es importante porque también ha estado dando vueltas en la cabeza, me imagino, de muchas personas, es ¿qué significa ser un partido de centro? ¿No? Porque con esta polarización brutal que hemos tenido en esta elección, ha surgido pues esta narrativa de que si no te ubicas a la izquierda o a la derecha, entonces eres tibio o digamos, o no tienes una posición definida, ¿no es cierto? Eres ambiguo. ¿Hasta qué punto decir que uno es de centro es eso o es algo diferente a eso? Mira, hace poco mi papá y yo tuvimos una conversación similar. A mi papá sentía que se ubicaba bastante a la derecha en sus términos. Entonces hicimos el test de Nolan. Y para su sorpresa, en realidad estaba bastante al centro, tal vez un poquito más tirado hacia un lado conservador, pero ligeramente, ¿ya? Entonces creo que todo comienza porque seguimos manejando estos términos de derechas o izquierdas y en realidad yo creo que aplicada a la política del día de hoy son términos que son obsoletos. Somos
más progresistas o menos, somos más conservadores o menos, somos más liberales o menos, somos más totalitarios o menos. Entonces, yo creo que entendiendo que el mapa no es una línea recta en donde está la izquierda, la derecha y el centro, podemos comenzar por tener una mejor comprensión acerca de qué hablamos cuando decimos que estamos en el centro, ¿ya? Otra cosa, estar en el centro, creo que he empezado por lo que no somos, porque es lo que comúnmente me dicen, ¿ya? No es tener un poco de cosas de derecha y un poco de cosas de izquierda, tampoco. Es, en realidad yo creo que tener el filtro de evaluar las decisiones políticas que tienes que tomar y la postura política que tienes que tener en base al tema en particular, al escenario y a dónde te ubicas en este mapa, ¿no? Si es que, qué cosa quieres cambiar en términos de progresismo, si es que es necesario. Las luchas progresistas de años anteriores han sido lograr el voto femenino, por ejemplo, ¿no? Entonces son luchas que se van ayornando. Desde el lado conservador tenemos otro tipo de posturas que suelen mantener más las formas en las que se hacen las cosas convencionalmente. Desde la política igual, ¿no? Entonces yo creo que eso es una cosa y ya empieza a entrar también otra cosa que como hacer país nos reconocemos en el progresismo, ¿no? Entonces somos un partido de centro progresista, entonces creemos en el progresismo en los derechos sociales, pero creemos en una economía social de mercado, en un mercado más liberal, ¿no? Entonces yo creo que ser de centro te da este lugar en donde puedes sopesar lo que tú crees que es el camino correcto en base al contexto del momento, no es por el libro, que creo que es un poco lo que pasa con las izquierdas y las derechas. Por eso terminamos teniendo izquierdas obsoletas que ya no se pueden aplicar a la realidad y lo mismo con la derecha, ¿no? Me inclinaría por decir que ser un partido de centro te da la posibilidad de ser un partido que se actualiza constantemente y que no se mantiene de una forma por libreto o por manual, ¿no? Sí, es bien interesante. Yo también siento que es mucho más útil esta clasificación utilizando términos como progresista, liberal, conservador, ¿no es cierto? Que no necesariamente están en digamos, en este espectro derecha-izquierda que se utiliza más para sobresimplificar, pero de repente sobresimplifica demasiado, porque sí hay diferencias entre conservadores, liberales, progresistas y por supuesto totalitarios. Una última pregunta, Sabrina, antes de pasar a las preguntas del público. ¿Cuáles dirías tú que son tus referentes políticos, ya sea en el Perú o, digamos, a nivel internacional? Qué buena pregunta. A ver, creo que, ya mira, referentes políticos porque estoy de acuerdo con la tendencia política que practican, por el lugar en el que se encuentran en el espectro político y por la manera en la que hacen política, ¿ya? Entonces, no necesariamente por lo que decidió y tal, sino por cómo me parece que se maneja como político o política y por cómo lo comunica, pero comunica en términos de no solo cómo lo dice, sino cómo se manifiesta, ¿no? A mí me encanta Justin Trudeau en Canadá. Me parece que es un político muy cercano. Me parece que es un político que se expresa y conecta sencillamente. Entonces tú lo escuchas hablar y puedes no estar de acuerdo, pero puedes igual hacer empatía con lo que está diciendo y puedes comprender por qué hace o dice lo que decide, ¿no? Y eso me parece muy importante. Me gusta Alexandria Ocasio, pero creo que eso es un poco un cliché para una persona como yo, medio progre, ¿no? Y de la edad que tengo, pero me gusta muchísimo. En la región me parece que ellos, en el Perú me gusta, bueno, hay personas que están en política pero que no han tenido un rol activo en política todavía y me gusta, o sea, soy muy amiga de Verónica Cifuentes, que fue antes copresidenta de Hacer País y realmente me encantaría verla en un puesto activo en política, me parece que sumaría muchísimo a la gestión pública. Y también un poco para hablar de gestión pública y ya no tan solo roles políticos así como presidentes o congresistas o senadoras. Yo trabajo en el Estado actualmente y en la institución para la que trabajo tenemos una directora, es una institución adscrita a la PCM, y nuestra directora es una gestora pública que realmente tiene una gestión muy horizontal e inclusiva con los tres niveles de gobierno, que es una característica que me parece que todo político y política debería tener, moverse en la cancha del sector público transversalmente, ¿no? Y poder conectar descentralizadamente con lo que pasa en el país, porque me parece que seguir haciendo política desde Lima es un absurdo.